들때 발리 han 메숨베 recitado en 타네 Pali 메상제 제레 독송벌이 este sutra que recuerda al Buda. 상제 좀 된데 El Buda, 에는 고모도 상제네 에는 cuando se iluminó, 림불메 도벌 sí, que pasaba mucho 에는 tiempo, 내저 사라나타리아 en Sarnath 청고 giró la rueda del Sungse. Dharma por primera vez. 템버실레 담베 Empezó no, enseñando las Sungse. cuatro nobles verdades. 다들 상제베 처리 멍시 차디요 Ahí dejó las bases para el budismo. 다딩어서 스리랑카 타일랜드 Estas son 버마 las enseñanzas que nosotros en Sri ¿En Lanka, en Tailandia, Cambodia? en Birmania, en Camboya, 라오스 en Laos, 아니 다가는 신기지 también 있잖아다 en la China, 코리아 en 아니 Tíbet, 뇌 en Corea. 냠니디 사mol로다 직주 차디요 Estas enseñanzas que contienen el Vinaya son comunes a todos 또 nosotros. 소다금 도디 아니 En el 레자 Sutra 깨나리요다 de la liberación individual, 아니 que lo tenemos en 빨리 sánscrito y en pali, 깨나리요 다 뒤에 대화면자 요인선에 자 hay 대화 algunas 시선 pocas 아주 별의 diferencias. 여자들이 En 탐제 요방을 Tíbet, 대화를 nosotros 아니 tenemos kenji la shi고서나 마규 루주네 마체 escuela Mullah Sarvastida, que vino a través de Nagarjuna, y la tradición pali en su mayoría siguen la escuela Stavira. Este sutra que tenemos nosotros en sánscrito tiene algunas diferencias, pero en general es igual, es el mismo. Y después, me parece que primero en China, y después en el Tíbet, después en Mongolia, tanto interna como externa, y también desde la China pasó a Vietnam, a Corea, a Japón. Y esto fue el linaje que venía de la tradición sánscrita. El Buda, en el pico del buitre, habló, podemos decir, a las personas de inteligencia superior, que tenían una inteligencia y un interés muy fuerte en la sabiduría. Y con la intención de enseñar a estas personas, explicó los sutras de la perfección de la sabiduría que habéis ahora recitado, tanto en sánscrito como en chino. Los niños de la escuela en sánscrito y nuestros compañeros del Dharma de China lo han recitado en chino. En muchos lugares de China, a muchos lugares ha llegado el canon sánscrito. Los países de Asia, podemos hablar de una manera genérica, diciendo que el budismo del Buda se ha extendido. Hoy en día, los países de Occidente se basan más en la ciencia, su conocimiento lo basan más en la ciencia. Y dentro del linaje sánscrito encontramos las visiones de la ciencia de la psicología y también la ciencia de la lógica, epistemología y las visiones filosóficas. Así que dejando de lado el discurso sobre la reencarnación, nuestra presentación sobre la epistemología, sobre la lógica, podemos compartirla con la ciencia. En el mundo hoy en día hay muchas religiones, la mayoría tienen un Dios creador, y estas religiones solamente se basan en la creencia a un Dios y no se enfocan tanto en la transformación interior. Nosotros hablamos de un método de transformación de la mente. En el budismo se habla de una manera muy profunda y muy extensa sobre cómo transformar nuestra mente. Así que a las personas que no tienen una religión, que no tienen religión alguna,
tienen interés hoy en día, un interés especial por el budismo, sobre todo por la lógica, sobre la psicología y sobre la visión de la naturaleza semejante a la de la física cuántica. Hoy en día en el mundo hay algunas religiones que tienen, hay algunas personas que tienen dudas sobre su propia religión también y también están generando un interés nuevo por el budismo. En el siglo XX, en el siglo XXI, ha habido muchas personas que están desarrollando un interés nuevo por el budismo también en Occidente. Por lo tanto, nosotros nos hemos reunido aquí. Somos budistas de tradición, nos lo enseñaron nuestros padres. Pero es muy importante que generemos una fe basada en el conocimiento. En el comentario al sentido de la obra de las realizaciones claras, se habla de que hay dos tipos de seguidores del Buda, los seguidores de inteligencia superior y de inteligencia inferior. Y los de inteligencia superior tienen que comprender lo que es la madre, a lo que nos referimos con la madre, que es la perfección de la sabiduría. Y lo que aquí nos referimos con la ausencia de existencia verdadera. Y esta madre es la madre que genera, de la que surge o que engendra a los Budas de los tres tiempos. Necesitamos este conocimiento acompañado de la bodhicitta y de este modo podemos lograr la omnisciencia. Y por lo tanto debemos generar fe en la madre a través del conocimiento, a través del análisis, de la investigación. Lo podríamos decir así, que si merece o no la pena, o si es digno de tener fe o no. Tenemos que pensarlo a través del razonamiento, del análisis. A través de nuestra inteligencia analítica, podemos analizar si los fenómenos carecen o no de esencia, tal como dicen los sutras de la perfección de la sabiduría, y esto lo podemos hacer a través de la lógica y del análisis. Y después también en el primer giro de la rueda del Dharma, habla también sobre cómo se logra el camino a la liberación y sobre cómo eliminar las emociones nocivas y cuál es la raíz. Una investigación sobre cuál es la raíz de las emociones nocivas. Cuanto más, por muy fuerte que se vuelva esta raíz, es una cognición errónea y no tiene una cognición válida que la apoye, que la respalde. También lo dice ahora la física cuántica. Los fenómenos no son tal y como los percibimos. Nos dice que es muy claro que la apariencia y el modo de existencia son diferentes. Tenemos el modo de existencia, que es el modo como nosotros percibimos los fenómenos, y después el modo de ser en sí, que es el modo de existencia verdadero. Y por eso presentamos las dos verdades. Y el Buda, cuando logró la iluminación completa, nada más iluminarse, él dijo, he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. Yo siempre digo que en esta estrofa podemos tomar, cuando dice profundo y calmo, como que refiriéndose al primer giro de la rueda del Dharma. Después, sin elaboraciones mentales, se referiría al segundo giro de la rueda del Dharma, que es cuando el Buda habla de que los fenómenos no existen por su propia esencia. Y después, cuando dice luminoso y no compuesto, se refería al tercer giro de la rueda del Dharma, en el cual se habla sobre
la luz clara de la que en el segundo giro de la rueda del Dharma se habló sobre la luz clara del objeto, y en este caso, en el tercer giro, se habla sobre la luz clara del sujeto, la mente que percibe la vacuidad. Y esto sería el Tathagata Garbha, el sutra del que habla el Uttara Tantra de Maitreya. En el Uttara Tantra se explica cómo, a través de eliminar las faltas adventicias de la mente, y también se habla cómo estas faltas son adventicias, no pertenecen a la naturaleza de la mente, y que la naturaleza de la mente es pura, y es a lo que se llama la esencia del Tathagata, que todos nosotros tenemos, esta naturaleza búdica. Así que en el tercer giro de la rueda del Dharma se habla sobre la luz clara del sujeto. Y se explica de manera completa y de manera relacionada con el Tantra del yoga superior. Se hace una diferencia entre los niveles más sutiles y más burdos de la mente. Serían unas mentes más burdas, sutiles y extremadamente sutiles. Así que de una manera más detallada solamente encontramos la presentación de este tipo de mente, de esta mente más sutil, en los tantras del yoga tantra superior. Así que cuando dice encontrado un dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto, podemos pensar que aquí habla de una manera resumida sobre los 3 giros de la rueda del Dharma. También dice, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realización del ser en sí, la realidad del ser en sí, cómo liberan a los seres. El Buda, para ayudar a los seres, primero generó la bodhicitta, después acumuló las acumulaciones durante 3 incontables eones y finalmente logró la iluminación completa. Y esto lo hizo a través de acumular las 2 colecciones, la colección de méritos y la colección de sabidurías. Y de esa manera él comprendió cuál era la raíz de las emociones nocivas, que es la ignorancia, y esta no se puede lavar con agua. No se puede eliminar las emociones nocivas de los demás ni la ignorancia de los otros con agua, ni se puede eliminar, ni se puede quitar con las manos, ni tampoco se puede transferir a otros sus realizaciones, ya sean las realizaciones de comprensiones o las de abandonos. Aunque nosotros decimos, por favor, Buda, transfiérame sus realizaciones, él no nos la puede dar. Nosotros, si no comprendemos bien si no comprendemos bien los puntos importantes del budismo, y si no comprendemos que cada uno de nosotros somos nuestro propio protector, por mucho que vayamos en busca de bendiciones, no vamos a poder lograr estas bendiciones. Por eso el Buda dijo, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren sus realizaciones a otros. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo pueden ayudarnos? Y aquí sigue, dice, es enseñando la realidad del ser en sí, cómo liberan a los seres. Nosotros, en este mundo hay muchísimos, miles de millones de seres. Algunos podemos ver y otros no, pero todos ellos quieren ser felices, ninguno de ellos quiere sufrir. Por lo tanto, dentro de todos estos seres, nosotros no podemos ayudar a todos ellos, porque no todos ellos tienen un cerebro como el que tienen los seres humanos y que pueda servir para comprender las enseñanzas de todos los incontables seres que hay en este mundo. Todos ellos quieren ser felices y ninguno quiere sufrir, pero lo único que podemos ayudarles a algunos de ellos es a través de eliminar su sufrimiento físico, que es inferior. No es tan importante. Hay que eliminar el sufrimiento mental. Y para eso, nosotros no podemos ayudar a los animales que no tienen un cerebro humano.
Pero los seres humanos, a través de muchas transformaciones genéticas, han logrado llegar a este estado en el cual el cerebro ha ido mejorando y ahora tenemos la capacidad de analizar y de pensar, una capacidad superior con respecto a los animales. Y nosotros hemos nacido ahora en esta sociedad humana y en esta sociedad humana hay muchas personas que acuden a un objeto de refugio cuando están en dificultades y se refugian en un objeto de refugio. Oh, yo tomo refugio. Y este tipo de refugio lo encontramos en todas las religiones. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental? Tienes que amar a los demás. Cuando tomamos refugio en un ser superior, siempre en todas las religiones vemos que el consejo principal es el amor y la compasión. ¿Y cómo apoyan esta idea de la necesidad de amor y compasión? Con la idea de que ese objeto de refugio, este Dios, es de la naturaleza del amor y que todos nosotros somos su creación y somos hermanos y debemos amarnos y tener compasión entre nosotros. Después también hay los Samkhya, los jainistas y también la filosofía budista. Estas tres filosofías no tienen un Dios y en el budismo encontramos esta idea de que nosotros somos nuestro propio protector. Nuestra felicidad y nuestro sufrimiento están en nuestras propias manos. Así que eliminar nuestro sufrimiento es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Por eso dicen, eres tu propio protector. En el budismo es muy importante la transformación mental. En este mundo de hoy, no hace falta decir a través de argumentos que nosotros necesitamos, que queremos ser felices y que no queremos sufrir. Todos nosotros tratamos de buscar métodos para eliminar nuestro sufrimiento. Y tenemos que ver que el sufrimiento y la felicidad a nivel mental son más importantes que los que son a nivel físico. Hasta los animales más pequeños pueden buscar maneras de eliminar su sufrimiento físico y de conseguir felicidad a nivel físico. Pero los seres humanos tenemos una inteligencia capaz de buscar métodos para lograr felicidad a nivel mental. Esto es algo exclusivo de los humanos. Así que las religiones que no creen en un Dios creador se enfocan más en disciplinar nuestra propia mente. Si disciplinas tu mente, tendrás felicidad. Si no la disciplinas, tendrás sufrimiento. En estas oraciones que hemos recitado, se dice, también en esta oración que han recitado ahora los chinos, después del Sutra del Corazón, dice que se eliminen los 3 venenos, las emociones nocivas, porque estas nos hacen infelices, estas emociones nocivas, y por eso en la oración se dice que se eliminen. Entonces, para eliminar las emociones nocivas, está el siguiente verso que dice que arda la claridad de la sabiduría. No vamos a poder eliminar los 3 venenos, estas emociones nocivas, a través de una bendición externa, sino que, puesto que estas emociones nocivas son emociones, cogniciones erróneas, todas ellas, y en especial su raíz, que es la ignorancia, para eliminarla necesitamos la claridad de la sabiduría, conocer cómo existen los fenómenos. Todo lo que hay y todo lo que existe. Para saber todo lo que hay, necesitamos generar la bodhicitta, y para saber todo lo que existe, necesitamos generar la visión de la vacuidad. Y después, el siguiente verso dice que todos los obstáculos se disipen. Vamos a tener obstáculos cuando nosotros practicamos el Dharma. Necesitamos que se eliminen los obstáculos, y además también tenemos que añadir la bodhicitta, y por lo tanto el siguiente verso dice que ingrese en la conducta de los bodhisattvas. Está muy bien esta estrofa, esta oración.
Entonces, que podamos ingresar en la conducta de los bodhisattvas, siempre, por supuesto, acompañando nuestra acción física con la acción mental de la bodhicitta. Hemos nacido en un lugar donde había el budismo ya se había extendido. Bueno, también hay algunos, muchos de vosotros habéis venido de Occidente. Así que allí a lo mejor habéis nacido sin relación con el budismo, pero a través del uso de vuestra inteligencia habéis generado interés en el budismo. Hace 2500 años el Buda dijo que mis enseñanzas se extenderán. Es verdad, se extendió de la India al Tíbet y del Tíbet a Mongolia. Tenemos que... entonces hemos visto que se ha ido extendiendo desde el Tíbet hasta Mongolia y también en las regiones de los Himalayas y también en muchos otros lugares de Asia y de Occidente. Sí. Y también ha habido muchas mejoras materiales, pero las mejoras materiales a veces no sirven más que para aumentar nuestras emociones nocivas de apego y de rechazo. Y estas son las que realmente nos hacen infelices. Entonces, a través de las mejoras materiales no vamos a poder eliminar el rechazo y el apego. Y cuando tengamos una mente perturbada a través debido a incomodidades externas, en ese caso sí que podemos mejorar nuestra mente a través de las condiciones externas, pero en otro caso nuestra mente no la vamos a poder calmar con condiciones externas. Necesitamos la ahimsa y la karuna, la compasión y la ausencia, la no violencia. La no violencia no se refiere solamente a decir que no haya violencia, sino que tenemos que conocer que la violencia surge del odio, del rechazo. Entonces, para poder eliminar esto necesitamos la karuna, que es la compasión. Desde hace más de 3000 años, en la India, había ya algunas visiones tirticas, no budistas, que ya tenían presentaciones sobre cómo transformar nuestra mente a través de la concentración unificada, y también utilizaban la práctica del vipassana, utilizando el análisis y la sabiduría. Y esto ya lo encontrábamos en la India antes del Buda. Por ejemplo, los Samkhya, había distintos Samkhya que los había con deidades y sin deidades. Los sin deidades se preocupaban especialmente sobre la transformación de la mente. Y también estaban los jainistas, que querían transformar la mente, y para ello veían cuáles eran las mentes, los pensamientos que eran dañinos, y vieron que estos eran las emociones nocivas, y estuvieron analizando cómo realmente estas emociones nocivas eran negativas. Veían, cuando una mente, nada más surgir en tu mente, perturba tu mente y te hace infeliz, esta sería una emoción nociva. Y cuando una emoción, una mente surge en tu mente y se hace más feliz, entonces estas son mentes que son beneficiosas y tenemos que adoptar y tenemos que aumentar y mantener. En la India en general y en especial en el budismo, se dice que si disciplinas tu mente vas a tener felicidad, y si no disciplinas la mente vas a tener sufrimiento. Nosotros percibimos los objetos
como existiendo desde el lado del objeto de una manera como sólida, como vívida. Y nuestra mente se aferra a este modo de existencia y por eso generamos exageraciones sobre el modo de existencia de los fenómenos y de ahí surgen las emociones nocivas. Ahora lo explica del mismo modo la física cuántica, que dice también que los fenómenos no existen tal y como se nos aparecen. Y el hecho de que seamos infelices es porque percibimos los objetos como si existieran tal y como los percibimos y debido a esta ignorancia generamos emociones nocivas. Entonces aquí no estamos hablando ahora de emociones nocivas. Y ellos no hablan en la física cuántica sobre emociones nocivas o sobre la liberación, pero sí que hablan sobre que nuestra mente se aferra a este modo de existencia que es erróneo. Por eso también Nagarjuna decía, acabar con el karma, las aflicciones, es la liberación. El karma, las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, lo que dice es que vienen de los pensamientos discursivos. Y esto es de las elaboraciones mentales. Aquí, en este caso, cuando dice las elaboraciones mentales, se refiere a la noción de existencia verdadera. Debido a esta noción de existencia verdadera, tenemos todo tipo de exageraciones sobre el modo de existencia de los fenómenos y estas exageraciones hacen que surjan el karma y las aflicciones. Y luego dice, y estas se agotan a través de la vacuidad. La física cuántica no tiene una relación con la religión, pero está ahora de acuerdo con esta presentación. Así que dentro del budismo decimos que el sufrimiento viene de las emociones nocivas y estas están enraizadas en la noción de existencia verdadera. Y eso, para eliminar esta, tenemos lo que se explica en el Sutra del Corazón, cuando dice no hay forma, no hay sonido, no hay olores, etc. Porque todo lo que se nos aparece, también podemos pensar, ¿y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se nos aparece no existe en absoluto, si no establecido de manera verdadera, entonces no existe. No es así, porque por eso dice, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Esto nos lo dice para que veamos que existe, pero no existe de esta manera. Verdadera. Por ejemplo, los fenómenos que son un todo, los fenómenos son un todo que tiene muchas partes. Entonces, son establecidos en base a las partes. Pero si buscamos entre las partes, no encontramos el todo. Por ejemplo, cuando hablamos de las formas externas, si la buscamos entre las partes de estas formas, no la podemos encontrar. O si hablamos del yo, por ejemplo, podemos decir, yo estoy establecido en base a mi continuo mental, pero este continuo mental lo podemos buscar también entre el pasado, el futuro y el presente. Pero si buscamos este presente bien, no lo podemos encontrar. La mitad es pasado, la mitad es futuro. Eso lo explica muy bien Aryabhata en los 400 versos. Si vamos a buscar los objetos momentáneos en el tiempo, no podemos encontrar el presente tampoco. La consciencia es un fenómeno momentáneo. Está establecido en momentos de consciencia. Por lo tanto, las emociones nocivas como el aferramiento y el rechazo provienen de este prendimiento al modo de existencia de los fenómenos tal como se nos aparecen.
Entonces, si pensamos en el modo real de existencia de los fenómenos, este prendimiento pierde intensidad, con lo cual no tiene tanta capacidad para generar emociones nocivas, para que generemos estas emociones nocivas. Cuando dice la forma es vacía, la vacuidad es forma, está hablando también de que ambas verdades son de una misma esencia. La vacuidad es forma. Entonces, esta forma no existe de maneras por su propia esencia, sino que existe en relación a otros fenómenos, como en dependencia a otros fenómenos. La forma es solamente establecida en relación, no está establecida por su propia esencia. Si estuviera establecida por su propia esencia, porque entonces tendríamos que percibirla siempre en relación a otros fenómenos, porque estaría siempre establecida en forma a otros fenómenos, en base, en dependencia de otros fenómenos. También Buda Palita decía, si estuviera establecida por su propia esencia, ¿por qué tendría que ser imputada en relación? Es una palabra, es una estrofa muy cortita, pero es muy fuerte, es muy poderosa. Si algo existe por su propia esencia, ¿por qué lo tenemos que imputar siempre en relación a otros fenómenos? Vemos que algo es imputado, que decimos que que algo es imputado, los fenómenos tienen que ser una de dos, o que existir por su propia esencia o existir como imputado en relación a otros fenómenos. No queda otra opción. Y como vemos que todos los fenómenos tenemos que imputar siempre en relación, no nos queda más remedio que no existan por su propia esencia. Entonces, después también aquí en el Sutra del Corazón dice, y es debido a esto, es en dependencia de este conocimiento que todos los Budas lograron la insuperable iluminación. Todos los Budas de los tres tiempos. Los del pasado se iluminaron, los que del futuro se iluminarán y los del presente se están iluminando. No hay otra manera de lograr la iluminación. Entonces, al meditar en la vacuidad, aquí dice Tayata, es así, gate, para samgate, bodhiye soha. Aquí, gate significa procede. Entonces sería procede más allá, procede profundamente más allá hasta la budeidad. Ahora nosotros esta mente que está controlada por la noción de existencia verdadera y por lo tanto se generan en nosotros emociones nocivas que están basadas en esta noción de existencia verdadera a través de las exageraciones mentales. Y después también tenemos nuestra mente sutil, que es luz clara, que es pura por naturaleza. Entonces, si nosotros meditamos en el modo de existencia de los fenómenos, aunque si primero generamos la bodhicitta, entonces pasamos en el camino de la acumulación, después en el de la preparación, cuando generamos la calma mental acompañada de esta visión superior que comprende la vacuidad, y después cuando comprendemos la vacuidad de manera directa, pasamos al camino de la visión y al camino de la meditación, y así nuestra familiaridad con la vacuidad se va haciendo mayor y mayor y mayor. Y de esta manera vamos eliminando las 9 ruedas de emociones nocivas que son los objetos de abandono del camino de la meditación. Y finalmente logramos eliminar las emociones nocivas junto con sus huellas kármicas y vamos avanzando gate, para samgate, bodhi soha. Podemos ahora pensar en este mantra y pensar todos los fenómenos carecen de naturaleza propia. Y podemos pensar, ¿cómo es esta mente que nos arruina a nosotros mismos? ¿Cómo son estas exageraciones que nosotros creamos sobre el modo de existencia de los fenómenos?
Podemos pensar también en las ventajas del altruismo y las desventajas del egoísmo, que podemos encontrar argumentos sobre estas en el modo de vida de los bodhisattvas. Nosotros lo podemos ver también con nuestros propios ojos. En el mundo, los bichitos, incluso aunque sean más pequeños, ellos, si hay uno de ellos si todos ellos están tranquilos, entre sí se mantienen tranquilos, pero si hay uno de ellos que empieza a generar emociones nocivas, todos ellos se alteran. Y del mismo modo, si nosotros somos tranquilos, incluso los animales van a estar tranquilos a nuestro alrededor. Hay mucho sufrimiento en este mundo hoy en día. Y todos los seres queremos ser felices y ninguno quiere sufrir. Y aún así, hay mucho sufrimiento ahora en el mundo que lo hemos creado nosotros los seres humanos. Nosotros queremos ser felices, pero debido a que estamos equivocados, a que aceptamos con gusto el apego y el rechazo, como si fueran algo bueno. Algunos pueden incluso pensar, es algo creado por Dios. Hay peligro de que incluso lleguemos a pensar algo así. Entonces, es claro que si disciplinamos nuestra mente, vamos a ser felices. Y si no, vamos a sufrir. Y para disciplinar nuestra mente tenemos el método y la sabiduría. En el método tenemos la bodhicitta y en la sabiduría la visión de la vacuidad. En el modo de vida de los bodhisattvas nos habla de que si con nosotros pensamos sobre la bodhicitta, vamos a lograr nuestra propia felicidad y también la felicidad de otros. Y también se nos dice, montando sobre el caballo de la bodhicitta que elimina todo dolor y todo abatimiento, ¿qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? Y también para que la visión de la vacuidad se vuelva una causa para lograr la omnisciencia, necesita estar acompañada de la bodhicitta también. También en las 8.000, en el Prasnamrita de las 8.000 estrofas, nos habla sobre cómo necesitamos la bodhicitta para que la visión de la vacuidad nos sirva como causa para la omnisciencia. En otro caso, nos quedamos pensando solamente en nuestra propia felicidad, con egocentrismo. Y entonces generamos dudas, desconfianza, miedo. Entonces, también Shantideva dice, si no intercambias tu felicidad con el sufrimiento de los demás, no solamente no vas a lograr la Bodhidad, sino que tampoco vas a ser feliz en esta vida. Si no disminuyes tu egocentrismo y no aumentas tu altruismo, entonces vas a estar siempre con dudas, mirando hacia los demás con desconfianza. Así que si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no voy a lograr la iluminación, sino que tampoco voy a ser feliz en esta vida. En este mundo, mirad lo que ocurre en este mundo, los problemas que hay. Y estos todos provienen del egoísmo, porque no hay suficiente altruismo. Por ejemplo, la democracia es buenísima, pero realmente para que una democracia funcione necesitamos altruismo. Porque si no, no funcionan bien. Miren ustedes en el mundo. Y esto es son fenómenos obvios, no son fenómenos ocultos.
En vez de utilizar la inteligencia para disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad, utilizamos esta inteligencia para abusar de los demás, para lograr mejorar nuestra economía. Así que si queremos mejorar la felicidad en el mundo, no basta con las mejoras materiales únicamente. Necesitamos mejorar el amor y la compasión. Sobre esto habla mucho ahora la ciencia. La ciencia dice que la naturaleza humana es compasiva. ¿Por qué? Porque los seres humanos dependemos de la comunidad humana. Somos seres sociales. Y puesto que dependemos de la sociedad, tenemos que mantenernos cerca de la sociedad. Y puesto que vivimos en función de una sociedad, si nuestra sociedad es más amorosa y más compasiva, pues las personas van a ser más felices. Esto está claro. Así que si nosotros tenemos orgullo, celos y odio, nuestro propio sistema inmunológico empeora. Si tenemos una mente calma y un corazón amable, nuestro sistema inmunológico también mejora. Esto lo dice también la ciencia, los médicos de Occidente. No hace falta citar los textos del Buda. Esto lo podemos ver a través de los experimentos. Podemos investigar también los fenómenos que sean ligeramente ocultos a través de cogniciones analíticas, pero en este caso hemos llegado también a los fenómenos obvios que podemos analizar a través de la cognición directa. Después de muchas conversaciones con científicos y con médicos, etcétera, hemos compartido muchos conocimientos. Es muy importante que nosotros mantengamos este linaje que tenemos, que viene de la Universidad de Nalanda, que vino de aquellos maestros que estudiaron en la Universidad de Nalanda. Algunos historiadores dicen que Matangipa decía, era un estudiante de Nagarjuna, Matangipa. Él hablaba sobre estos estudios que se hacían en Nalanda. Una vez estaba de peregrinaje y había una cueva donde supuestamente había meditado Nagarjuna. Y había un camino por el cual venían algunos chinos que venían a estudiar allí. En ese momento había ese camino y también había por donde venían los chinos y la cueva de Nagarjuna. Y ahí estuvimos recitando la alabanza a la interdependencia y pensando en la vacuidad. Pensamos, había como una presa y había yo soy seguidor de Nagarjuna y pensé que había una concha ahí, en esa presa había una concha. Y entonces
Y yo pensé que era algo auspicioso encontrar esa concha allí. Entonces había ese camino donde venían también chinos. Entonces, según dijo este historiador, parece que también era claro que algunos chinos habían venido a estudiar a Nalanda. Y así que ellos, en el Sutra del Corazón chino, dicen que arda el fuego de la sabiduría, pero para eso tenemos que estudiar. Tenemos que generar la sabiduría que surge del estudio, de la reflexión, de la meditación. Y para eso tenemos que estudiar muchos libros. En el Tíbet estaba el rey Trison Dechen y había este gran meditador chino también, que estaba en la época de Santaraksita. Tenían distintos jardines en el monasterio de Samye. Entonces había uno que era el jardín de la concentración, que era la sección de concentración. Y allí había un meditador chino que se llamaba Huashan, que decía: no hace falta meditar en nada. A través de la meditación no conceptual podemos lograr la iluminación. Hoy en día hay algunos todavía que dicen en Japón y en China, encontramos todavía muchos maestros que dicen que no hace falta estudiar, que simplemente con no meditar en nada, con meditar en una meditación no conceptual, podemos lograr la iluminación. Y en esa época, Santaraksita, preocupado por las enseñanzas del Buda, invitó a Kamalasila para que debatiese con Huashan, con este monje que decía que la meditación no conceptual era suficiente. Así que tuvieron un debate. Y Kamalasila era un gran maestro de Nalanda. Y conocía la lógica y utilizaba la argumentación. Así que poco a poco Kamalasila ganó el debate a Kamalasila. Así que Kamalasila se volvió a la China. Y hoy en día la mayoría de los abades en China tienen este enfoque de la necesidad del estudio. Nosotros traemos este enfoque que viene de la Universidad de Nalanda a través de Kamalasila y de Santaraksita. Nosotros memorizamos los textos raíz y los comentarios los estudiamos. Por ejemplo, en las realizaciones claras de Maitreya lo memorizamos y después los distintos comentarios los estudiamos. Hay muchos comentarios sobre los sutras de la perfección de la sabiduría. Y tenemos también el rosario dorado de Lama Tsongkhapa. Tenemos también muchos comentarios escritos por grandes maestros tibetanos. Y estos comentarios los explican los maestros a sus discípulos y después los discípulos utilizan el debate a través de sus conocimientos de lógica y de argumentación. A través del debate, debaten sobre los puntos que van estudiando. Esto creo que solamente lo encontramos en el Tíbet. Para eso tenemos el tesoro de argumentación y otros textos de lógica y que nosotros hemos conservado en el Tíbet. Y que no solamente los hemos conservado, sino que también podemos enorgullecernos de ser capaces hoy en día de ser capaces de debatir con la ciencia en Occidente
Si no hubiéramos mantenido esta tradición de estudiar a través de la argumentación y la lógica, no hubiéramos podido estar a la altura de debatir con la ciencia hoy en día. Esto creo que en otros países se ha declinado este modo de estudio. Los Gelupa también hay algunos que se dedican básicamente a recitar rituales, pero en los 3 asientos de estudio principalmente y en otros lugares se utiliza este método de estudio de manera muy profunda. Y se estudian también los 18 volúmenes de las obras completas de Lama Tsongkhapa, que son magníficos. No hay ninguna como en Ketu Rinpoche encontramos a lo mejor alguna alusión como orgullosa, pero eso en Lama Tsongkhapa no se encuentra en absoluto. En Lama Tsongkhapa lo único que encontramos son citas de textos apoyadas con argumentación y también que contrastaba muchos distintos volúmenes y textos de distintos autores y una calidad excelente en sus textos. Por ejemplo, en su autobiografía espiritual, él decía que si no estudiamos los textos de lógica, epistemología y argumentación, no vamos a poder lograr la iluminación. También en comentarios sobre cognición válida hay una alabanza al Buda en la cual se dice: yo alabo al Buda por sus enseñanzas sobre la interdependencia. Es muy importante que el estudio y el debate, que estudiemos bien las enseñanzas genéricas, la presentación de las bases, de los caminos y de los resultados, y también las enseñanzas, y después también las podemos complementar con las enseñanzas genéricas que se referían a las enseñanzas del Tantra. Porque siempre necesitamos esta base de las enseñanzas genéricas, porque si no, si solamente nos dedicamos a recitar los rituales, si solamente practicamos las enseñanzas de personas específicas, esto no va a ser suficiente. Por ejemplo, en las 17 panditas de Nalanda describo cuáles son las enseñanzas principales de las enseñanzas genéricas. Así que después, si nosotros tenemos que primero plantar como base estas enseñanzas genéricas de todos estos textos, y después sobre esta base podemos practicar las enseñanzas para personas específicas.
Y de esta manera transformar nuestra mente y generar la sabiduría que surge de la meditación. En el texto dice, y esto es algo basado en mi experiencia, cuando yo era pequeño, memorizaba los textos desde los 7, 8 años. Empecé. Y todavía sigo estudiando estos textos más importantes. Y así que pienso, esto sería el principio, la sabiduría que surge del estudio. Y después pienso en ello una y otra vez y de esta manera podemos transformar nuestra mente a través de generar certezas con la sabiduría que surge de la reflexión. Muchos de vosotros habéis reunido aquí que estudiáis todos estos textos principales. Es muy importante que estudiéis. Solamente a través de la fe no vamos a poder lograr la iluminación. Necesitamos nuestra inteligencia y reflexionar, pensar, analizar, y de esta manera poco a poco podemos generar la sabiduría que surge de la reflexión y después de la meditación. Y esta es la manera de transformar nuestra mente. Hoy tenemos este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva. Shantideva escribió este texto que habla sobre el Bodhisattva, pero que en tibetano en realidad lo que dice son los hijos de los victoriosos, que poco a poco a través de la práctica de la bodhicitta se han ido convirtiendo en hijos de los victoriosos. Y a él lo llamaban también el hijo del victorioso Gyaltse Tome Sampo, gracias a su práctica de la bodhicitta. Entonces, Namo Lokeswaraya. Antes hemos dicho que en el budismo tenemos que generar la fe a través del conocimiento de la sabiduría y practicar tanto la bodhicitta como la visión de la vacuidad. Hoy nos hemos reunido aquí para recitar este texto, pero creo que podéis todos los días utilizar este texto para transformar vuestra mente poco a poco y lograr poco a poco los caminos de los bodhisattvas y finalmente lograr la iluminación. Yo se lo digo a los viejitos y a las viejitas, esto no es una cosa para una sola vida. Vuestra vida se está acabando, pero vais a tener más vidas y en las próximas vidas tenéis que lograr una buena reencarnación y seguir practicando. Ahora nosotros tenemos esta relación de maestro y discípulo. Y yo creo que nuestra relación se va a mantener también en las próximas vidas. Por eso nosotros decimos que no me falte ninguna vida la guía de un lama perfecto ni el disfrute del glorioso Dharma, y que tras perfeccionar las virtudes de caminos y tierras alcance pronto el estado de Vajradhara. Entonces, que esto sea real y que lo hagamos a través de nuestro esfuerzo. Tenemos que pensar en términos de varias vidas. Y lo más es importante que utilicemos en nuestra vida en lo posible para el estudio y la reflexión.
Pues dice Namo Lokesvaraya, es un homenaje a Avalokitesvara, porque aquí vamos a hablar especialmente sobre el amor, sobre la compasión, sobre la bodhicitta. Y por eso es un homenaje a Avalokitesvara. Dice, aunque ves que los fenómenos no vienen ni van, te esfuerzas únicamente por el bien de los seres. Ante ti, Guru Supremo y Protector Avalokitesvara, me postro por siempre con mis 3 puertas. Esto se parece mucho a los versos de homenaje de la sabiduría fundamental. Cuando dice, me postro ante Gautama, quien a través de su compasión enseñó la doctrina correcta para que abandonemos toda teoría. Entonces aquí habla, es un homenaje que está enfocado especialmente en la compasión. Ahora nosotros vemos los fenómenos convencionales y nos aferramos a ellos de una manera muy fuerte. Y por lo tanto generamos todos estos pensamientos conceptuales, estas exageraciones. Y para poder disminuirlos, tenemos que pensar, por ejemplo, que aquí dice que aunque los fenómenos no vienen ni van, dice, sí, vienen y van, pero cuando analizamos de qué modo vienen y van, vemos que no vienen y van de manera verdadera o por el lado del objeto. Sino que, ¿cómo es? Es solamente existen de manera imputada por los mundanos, por la conciencia mundana. Si nos analizamos con una conciencia última, no los encontramos en absoluto. Y esto significa que no existen. No, sí que existen porque benefician o dañan. Pero cuando los buscamos, no los encontramos. Entonces, ¿cómo existen? Existen solamente como imputados por una conciencia mundana. ¿Está muy bien? Entonces, aunque ves que los fenómenos no vienen ni van, te esfuerzas únicamente por el bien de los seres. Ante ti, Guru Supremo y Protector Avalokitesvara, me postro por siempre con mis 3 puertas. Los Budas perfectos, fuente de felicidad y beneficio, surgen de la práctica del sagrado Dharma. Y puesto que esta depende de saber cómo practicar, es preciso explicar las prácticas de los bodhisattvas. El Buda significa Bu, o San tibetano, sería que ha eliminado todos los errores, todos los defectos, y Da o Gye en tibetano sería que ha logrado todas las virtudes. Por ejemplo, todos estos defectos vienen de las exageraciones mentales. Y estas vienen de nuestra familiaridad tan fuerte con la ignorancia. Así que a través de la práctica de la bodhicitta y del conocimiento de la vacuidad podemos lograr finalmente la budeidad. Ahora que hemos logrado esta gran nave de ocio y recursos tan difícil de encontrar, con el fin de liberarnos y liberar a los demás del océano del samsara, escuchar, reflexionar y meditar día y noche sin distracciones la práctica de los bodhisattvas. En esta ocasión hemos logrado un renacimiento humano. Tenemos un cuerpo humano y podemos estudiar los 100 volúmenes de las enseñanzas del Buda y los 200 Budas de los comentarios, en los cuales se explica cómo se logra la budeidad. Nosotros tenemos estos volúmenes, ponemos en alto como que son algo muy precioso. No los tenemos que tratar así. Estos textos los tenemos que tomar como libros de texto y estudiarlos poquito a poco. Y, por ejemplo, los 5 textos de Maitreya, los 5 textos de Nagarjuna, y poco a poco, a través de estos comentarios, ir comprendiendo las palabras del Buda, el Kangyur que se llama. Esto es algo muy importante.
Entonces, por eso escuchar, reflexionar y meditar día y noche, sin distracción, es la práctica de los bodhisattvas. Después, allí la pasión hacia los seres amados bulle como el agua. El odio a los enemigos arde como el fuego. Cunde la oscuridad de la confusión que olvida qué adoptar o descartar. Abandonar la tierra natal es la práctica de los bodhisattvas. En nuestra casa tenemos muchas relaciones ya muy enraizadas con nuestros familiares y esto nos puede ser un obstáculo para nuestra práctica. En Lhasa, en Usang, hay pocos queses que sean de Uses. ¿Por qué? Porque están ahí de sus familias. Ellos vienen de otros lugares, por ejemplo de Mongolia o de otras regiones. ¿Y eso por qué? Porque abandonan su tierra natal. Vienen de Amdo, de Kham, que están más lejos. De la región central hay muy pocos. Sí, hay pocos. Por eso dice, abandonar la tierra natal es la práctica de los bodhisattvas. Al abandonar lugares negativos, los engaños decrecen gradualmente. Sin distracciones, las actividades virtuosas aumentan de forma espontánea. Cuando la mente se aclara, surge certeza en el Dharma. Buscar la soledad es la práctica de los bodhisattvas. Y ahora habla sobre la transitoriedad. Viejos amigos y parientes se separan. Las posesiones adquiridas con esfuerzo se dejan atrás. La hospedería del cuerpo es abandonada por su huésped. La conciencia. Renunciar a esta vida es la práctica de los bodhisattvas. Así que no debemos aferrarnos demasiado a este cuerpo. Luego sigue el 5 en su compañía. Los 3 venenos se acrecientan. Las actividades de escuchar, reflexionar y meditar declinan. El amor bondadoso y la compasión desaparecen. Abandonar las malas compañías es la práctica de los bodhisattvas. Si tenemos malas compañías, si vemos que nuestras compañías, nuestros amigos, la gente con la que estamos, hacen que nuestras actividades de escuchar, reflexionar y meditar vayan poquito a poco, yendo a menos, entonces tenemos que tomar a estos como malas compañías. Confiándonos a ellos, las faltas se consumen. Este es el 6. Las virtudes aumentan como la luna creciente. Apreciar a los guías espirituales más que al propio cuerpo es la práctica de los bodhisattvas. Entonces tenemos que seguir a un maestro que esté cualificado en el tratado. Todas las etapas superiores de Lama Tsongkhapa nos explica cuáles son las cualidades que debe tener un maestro cualificado y en su esquema principal nos explica cómo es depender de un maestro. Entonces nos dice, confía en un maestro Mahayana que sea disciplinado, sereno y totalmente apaciguado, que tenga buenas cualidades y que superen a los estudiantes, etc. Tiene que ser alguien que tenga los 3 entrenamientos superiores. Y por eso dice disciplinado, sereno y totalmente apaciguado. Cualidades que superen a los de los estudiantes, que sea enérgico y tenga una riqueza de conocimiento de las escrituras, que posea un desvelo amoroso, que tenga un conocimiento profundo de la realidad y habilidad para instruir a los discípulos, etc. Esto lo explica de una manera muy resumida Lama Tsongkhapa en el tratado sobre las etapas a la iluminación. En otros Lamrim también explican estos temas, pero Lama Tsongkhapa lo explica de una manera muy detallada. Me parece que no hay un Lamrim tan detallado como el de Lama Tsongkhapa. Está escrito desde el punto de vista de los Kadam Mengapa.
el de Atisa, pero el de Lama Tsongkhapa desde el punto de vista de los Lamrimpa, que está en relación con también con los Kadam Sumpawa. Habla sobre cuáles son las características del maestro y si solamente seguimos una versión más como la versión de anotada del Lamrim, corremos el peligro de tener una práctica que no esté completa, mientras que no tenemos este peligro con el texto de Lama Tsongkhapa. Entonces, a su vez, confinados en la prisión del samsara, ¿a quién podrán proteger los dioses mundanos? Por ello, tomar refugio en las tres joyas que no defraudan es la práctica de los bodhisattvas. Ustedes sabrán todos que hay algunas personas que practican esta práctica de este espíritu de Dorje Sukten, que ya parece que fue el quinto Dalai Lama dijo que él había nacido de oraciones erróneas, este espíritu. Y entonces, ahora es aquí a lo que se refiere aquí. ¿A quién podrían proteger los dioses mundanos? Por ello, tomar refugio en las tres joyas que no defraudan es la práctica de los bodhisattvas. Y ahora empieza la práctica de los seres de capacidad inferior. Esta primero es primero el refugio, después la causalidad de nuestras causas y los efectos, y después los seres de las tres capacidades. Entonces, en el 8 Buda dijo que los insoportables sufrimientos de los reinos inferiores son el fruto de acciones negativas. Por ello, aun arriesgando la vida, nunca cometer acciones negativas es la práctica de los bodhisattvas. Hay tres tipos de sufrimiento: el sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente, que para nosotros es más importante reconocer el sufrimiento omnipresente, pero como principiantes, los principiantes primero piensan en el sufrimiento del sufrimiento. Entonces, aquí está hablando sobre el sufrimiento del sufrimiento. Cuando dice, por ello, aun arriesgando la vida, nunca cometer acciones negativas es la práctica de los bodhisattvas. Aquí está hablando sobre cómo evitar las 10 acciones no virtuosas. Esto no es algo que solamente lo encontremos en el budismo, también en otras religiones encontramos la evitación de las 10 acciones no virtuosas, que me parece que las podemos encontrar en todas las religiones. Serían iguales para todas las religiones. Serían refrenarse de matar, de robar, de comportamientos sexuales inadecuados, de mentir y de tomar sustancias intoxicantes. La felicidad en los tres reinos, como el rocío sobre la hierba, está sujeta a desintegración momentánea. Esforzarse por el supremo estado nunca cambiante de la liberación es la práctica de los bodhisattvas. Aunque ahora, de manera temporal, queramos eliminar el sufrimiento del sufrimiento, tenemos que también tener en cuenta el sufrimiento del cambio. Por ejemplo, si nosotros buscamos la fama, la riqueza, este tipo de ganancias, entonces vamos a estar controlados por las emociones nocivas. Y esta búsqueda va a traernos el sufrimiento que no queríamos.
Entonces, hay algunos que piensan que la fama y la riqueza son la felicidad. Y estas personas podemos ver que aunque hayan logrado fama y felicidad, lo vemos que no son felices, que están muy preocupadas por el mantenimiento de su riqueza y de su fama. Así que para ellos la riqueza y la fama se ha transformado en una causa de sufrimiento, no en una causa de felicidad. Así que la fama, la riqueza, todas estas causas que nosotros tomamos como felicidad en realidad son el sufrimiento del cambio. Y después está el sufrimiento omnipresente. Este cuerpo, estos agregados que han surgido de las emociones nocivas y del karma, mientras nosotros tengamos estos agregados contaminados, vamos a tener sufrimiento, tanto si estamos en el reino del deseo como si estamos en el reino de la forma o de la no forma. Cuando llegamos al reino de la no forma, que tenemos todos estos 4 diferentes estados, que serían el espacio infinito, la conciencia infinita, etcétera, allí no vamos a tener sufrimiento obvio, sufrimiento manifiesto, pero como tenemos agregados contaminados, vamos a seguir teniendo el sufrimiento omnipresente. ¿De qué sirve nuestra felicidad? De esto seguíamos. Esforzarse por el sufrimiento del supremo estado nunca cambiante de la liberación y la práctica de los bodhisattvas. Entonces ahora seguimos con las prácticas del ser de capacidad mediana. Y aquí habla sobre cómo tenemos que utilizar el entrenamiento en ética para atraer nuestra mente desde los objetos externos hasta la consciencia, hasta el interior. A través del aumento de nuestra memoria, de nuestra vigilancia, tenemos que practicar el entrenamiento superior en ética. Y nuestra mente, y también el de la concentración, de manera que nuestra mente se enfoque en un solo fenómeno, en un solo objeto de manera unificada, sin que tengamos agitación y aturdimiento mental. Tenemos también el agitamiento mental, puede ser más burdo o más sutil. Y entonces, sí, necesitamos purificar esta concentración para que no tenga agitación mental, ni siquiera nada más sutil, porque si no, no va a tener mucha fuerza nuestra mente, aunque pueda plantarse o enfocarse en el objeto, centrarse durante mucho tiempo. De esta manera, a través de la concentración, aumentamos la potencialidad, la fuerza de nuestra mente. Y de esta manera vamos también atravesando a través de los 4 dhyanas, que serían las 4 concentraciones del reino del deseo, del reino de la forma. Y después unificamos esta concentración con vipassana, con la visión superior enfocada en la vacuidad. La visión superior también la encontramos en otras religiones tirtikas, pero lo que es específico del budismo sería utilizar la visión de la visión superior para meditar en la vacuidad. Y de esta manera podremos eliminar la raíz del samsara a través de esta vacuidad, esta visión de la vacuidad, que es un antídoto directamente opuesto. En los textos de Vinaya he visto que hablaba de algo. El rey Uttayana
le pidió al Buda que quería hacer un regalo y él le habló sobre los 12 vínculos de originación interdependiente y hicieron este dibujo para poner en los monasterios como un recuerdo de por ejemplo, de cuáles son las acciones positivas y negativas con los medios aros blanco y negro, y también sobre la naturaleza del sufrimiento, hablando de los distintos tipos de seres, y después vienen los dibujos en el aro externo sobre los vínculos interdependientes, el primero de los cuales es la ignorancia. De este modo vemos cómo todo el girar de nuestras reencarnaciones provienen de la ignorancia como primer vínculo. Y después vamos a ver ignorancia, formación kármica, consciencia, órganos sensoriales, etcétera. Así. Y hasta que llegamos al último, que sería el envejecimiento y la muerte. Y para poder lograr parar este proceso, tenemos que eliminar el primer vínculo, que es el de la ignorancia. Entonces, esforzarse por el supremo estado nunca cambiante de la liberación es la práctica de los bodhisattvas. Como hemos dicho antes, el acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. De esta manera podemos lograr la verdad de la cesación. Pero para eso tenemos que comprender bien la verdad de la cesación. Y para ello necesitamos comprender que esta ignorancia, que sería la verdad del origen del sufrimiento, puede ser eliminada con un antídoto poderoso, que sería la mente directamente opuesta, que sería la conciencia que comprende la vacuidad de manera directa. Todos nosotros tenemos estas emociones nocivas, los 3 venenos, pero cuando empiezan a generarse estas emociones nocivas, tenemos que pensar en ese momento qué idea tenemos sobre el modo de existencia de los fenómenos. Entonces, por eso nos dice aquí que mientras no eliminemos esta noción errónea, no vamos a poder lograr la liberación. Y de hecho, que al revés, si comprenderemos al comprender cuál es esta verdad del origen del sufrimiento, que al eliminarla podemos eliminar el sufrimiento y podemos lograr vamos a lograr la cesación, la verdad de la cesación. El 10º, ¿de qué sirve nuestra felicidad si están sufriendo las madres que nos amaron desde un tiempo eterno? Estamos aquí ya en el ser de capacidad superior. Por lo tanto, para liberar a infinitos seres y generar bodhicitta es la práctica de los bodhisattvas. Entonces, no hay nada mejor que generar bodhicitta para lograr la felicidad tanto propia como la de los demás. Todos los días, cuando generamos bodhicitta, podemos pensar con esta que decimos: voy por refugio a las 3 joyas, hacia el Buda, Dharma y Sangha, voy por refugio hasta la iluminación para lograr el bien propio y ajeno, generar bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, me afanaré en el bien de todos los seres, que entregándome las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme por el bien de los seres. Entonces visualizamos a todos los seres frente a nosotros, los tomamos como nuestros invitados. También podemos rezar la oración de las 7 ramas y después generar bodhicitta. Yo hago esta oración todos los días. También los votos tántricos, etcétera. Es muy importante generar bodhicitta todos los días con estas oraciones. Después viene la práctica de intercambiarnos con los demás, del Tonglen.
Todo sufrimiento surge de desear la felicidad propia. Los perfectos budas nacieron de la intención de beneficiar a los demás. Por lo tanto, intercambiar sinceramente nuestra felicidad por el sufrimiento ajeno es la práctica de los bodhisattvas. Pues nosotros tenemos esa idea normalmente de que somos muy importantes. Si tenemos un altruismo muy fuerte, nosotros vamos a ser felices y vamos a estar tranquilos. Si meditamos en la bodhicitta, ella se va a ocupar de acumular nuestros méritos, ella se va a ocupar de purificar nuestras acciones negativas y de eliminar nuestros obstáculos. Así que mediten en la bodhicitta. Vamos a tener una vida más larga, un cuerpo más sano. Vamos a tener más amigos. Es algo muy importante. Es verdad que tiene muchísimos beneficios. Todo sufrimiento surge de desear la felicidad propia. Los perfectos budas nacieron de la intención de beneficiar a los demás. Por lo tanto, intercambiar sinceramente nuestra felicidad por el sufrimiento ajeno es la práctica de los bodhisattvas. La seguimos. Si alguien impulsado por un fuerte deseo toma toda nuestra riqueza o incita a otros a tomarla, dedicarle cuerpo, posesiones y virtudes de los 3 tiempos es la práctica de los bodhisattvas. Kuno Lama Rinpoche había unos ladrones que iban por el camino y Geshe Tome Sampo iba a andar por ese camino y alguien le advirtió: no vaya usted por ese camino, vaya por el otro. Esa historia me la contó Kuno Lama Rinpoche sobre Geshe Tome Sampo. En esa época no había teléfono, entonces para alguien como nosotros a lo mejor hubiéramos ido y nos hubiera pasado algo malo, pero a él enseguida lo advirtieron para que tomase otro camino. Eso gracias a su bodhicitta. Si aún sin haberle dañado en absoluto, alguien cortase nuestra cabeza movido por la compasión, tomar todas sus faltas para nosotros es la práctica de los bodhisattvas. Aunque alguien nos insulte de variadas formas y lo proclame por los 3000 mundos con una intención amorosa, a nuestra vez expresar sus buenas cualidades es la práctica de los bodhisattvas. De esto habla también el modo de vida de los bodhisattvas, que nos dice que los enemigos en realidad son nuestra base para generar compasión hacia los enemigos. Tienen acciones que tenemos que cesar, pero son felices. O sea, todos ellos quieren ser felices y quieren dejar de sufrir tanto como nosotros. Por lo tanto, tienen que ser objeto de nuestra compasión por igual. Y por eso en el modo de vida de los bodhisattvas dice que nuestros enemigos son nuestros mejores maestros. Aunque en medio de una multitud de personas alguien exponga nuestras faltas y nos difame, verlo como un maestro espiritual y venerarlo con respeto es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien nos critica delante de mucha gente, no tenemos que responder. Aunque alguien a quien hayamos criado con ternura como a un hijo nos mire como a un enemigo, como haría una madre ante su hijo enfermo, amarlo aún más es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien nos daña,
alguien a quien hemos tenido un cariño especial, tenemos que tratarlo de esta manera. Aunque alguien igual o inferior a nosotros nos denigre por causa de su arrogancia, colocarlo en nuestra coronilla con respeto como un maestro espiritual es la práctica de los bodhisattvas. Que dice, aún afligidos por la pobreza, su santidad, aunque tengamos enfermedades, estemos con muchos problemas, en ese momento es importante que practiquemos la bodhicitta. Es un punto, porque vamos a encontrar un modo de práctica especial. Y también, cuando nos va todo muy bien, entonces vemos también otro punto de práctica de la bodhicitta. Es muy importante que en todos estos momentos practiquemos la bodhicitta. Por eso dice aquí el 18, aún afligidos por la pobreza y siempre despreciados por la gente, aquejados por atroces enfermedades e intimidados por demonios, sin desánimo, tomar para nosotros las faltas y el dolor de los seres, es la práctica de los bodhisattvas. Aun famosos, prominentes y siendo reverenciados por muchos, aunque obtengamos riquezas como las de Vaisravana, viendo que la fortuna mundana carece de esencia, no tener arrogancia es la práctica de los bodhisattvas. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la visión de la vacuidad. Que se tome Sampo, él tenía una visión filosófica que pertenecía a la escuela Chittamatra. Y ahora lo vamos a ir viendo. Esto vamos a hablar 22. Dice, todas las apariencias son nuestra propia mente. La mente en su estado original carece de toda elaboración. Sabiendo esto, no aprender las propiedades del objeto ni del sujeto es la práctica de los bodhisattvas. Taranata era un Yonampa que él decía, tenía en un texto suyo, él decía, las apariencias ilusorias se muestran crudas, la cognición sin mira es claridad, la esfera inexpresable es habitada y en ella se experimenta el gran gozo. Ahora nosotros vemos a muchas personas, es verdad, pero si analizamos el modo de esta escritura, yo veo a todos ustedes, entonces, si analizo todo esto que yo veo, veo como un cuerpo. Vosotros también me veis a mí, ustedes me ven a mí, ven un cuerpo. Y entonces tienen esta idea de, este debe ser el Dalai Lama. Pero ese cuerpo que ustedes ven y ese sonido que ustedes escuchan, que piensan, bueno, este es el Dalai Lama. Si les preguntamos quién es, ustedes dirán, es del Dalai Lama. Y yo podría decir, soy yo, es de yo. Pero si pensamos, ¿dónde está ese yo? No se encuentra. Porque esto es el cuerpo. Y luego esto está en la mente. Y el yo sería el dueño de este cuerpo y esta mente. Pero no existe. Lo dice en la sabiduría fundamental. Dice también, no es los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Entonces, estos agregados puros del Buda no son el Tathagata, no son el Buda. Y tampoco el Buda es otra cosa que no sean estos agregados. Ni tampoco los agregados están en este Buda, ni él está en los agregados. Entonces, ¿dónde está el Tathagata? Yo normalmente esta estrofa la uso para pensar en mí. Entonces yo digo, no soy los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en mí, ni yo estoy en ellos. No poseo los agregados, ¿qué soy yo? Cuando recitamos los rituales tántricos, primero decimos Om Sumba Vasuda Sarvadama Sumba Vasudo Ham. Sunyata, mantras de la vacuidad del Sunyata. Yo siempre pienso en esta estrofa. No son los agregados ni distinto de los agregados. No, los agregados no están en mí ni yo estoy en ellos.
yo no poseo los agregados. ¿Qué soy yo? Y desde esta comprensión de la vacuidad, entonces surjo como la vacuidad. Si no simplemente sobre estos agregados contaminados, no tiene sentido surgir como la vacuidad. En los textos de Nagarjuna habla sobre cómo no podemos encontrar el yo. A ver. Entonces, no hay nada que nos podamos surgir en los objetos, no hay nada que podamos señalar con el dedo, y en el sujeto, también la conciencia, tampoco podemos encontrarla entre sus momentos temporales. El pasado ya se fue, el futuro está por llegar y el presente no podemos encontrarlo. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos esta noción de existencia sobre la consciencia, porque pensamos también en la consciencia más sutil, en esta consciencia que existe desde tiempos sin principio. Pero tenemos que ver que también en cuestión temporal no podemos encontrarla. Igual que no encontramos el año en los meses en las semanas, etc. Todas las apariencias son nuestra propia mente. La mente en su estado original carece de toda elaboración. Sabiendo esto, no aprender las propiedades del objeto ni del sujeto es la práctica de los bodhisattvas. Esto lo podemos aplicar a la visión de la vacuidad de Chittamatra, que dice que objeto y sujeto son de la misma sustancia. También lo podemos aplicar a las visiones de la vacuidad de las dos escuelas de Madhyamika. Cuando encontramos objetos atractivos como un arco iris estival, a pesar de que aparezcan bellos, no verlos como reales y abandonar el apego es la práctica de los bodhisattvas. Dice, aquí hay una falta de ortografía. Todas las formas de sufrimiento son como el sueño de la muerte de un hijo. Tomar tales alucinaciones como reales, qué agotador. Por ello, cuando encontremos circunstancias adversas, verlas como ilusorias es la práctica de los bodhisattvas. Quienes desean la iluminación están dispuestos a renunciar hasta a su cuerpo, huelga decir que también a los objetos externos. Por tanto, sin esperar recompensas ni frutos kármicos, dar con generosidad es la práctica de los bodhisattvas. Si por falta de disciplina no logramos nuestros propios fines, es ridículo desear lograr los propósitos ajenos. En consecuencia, observar una disciplina sin aspiraciones samsáricas es la práctica de los bodhisattvas. Esto hablando sobre la práctica de la paciencia, su santidad comenta, es verdad, sin la paciencia no vamos a lograr felicidad. Pasamos al 29. Sabiendo que la visión superior dotada de una correcta calma mental destruye por completo todos los engaños, cultivar la concentración que trasciende las 4 absorciones sin forma es la práctica de los bodhisattvas. Meramente con la calma mental no vamos a lograr eliminar las obstrucciones cognitivas. Solamente vamos a lograr renacer en los reinos de la forma y de la no forma. Ya que sin sabiduría las 5 primeras perfecciones no son capaces de llevar a la iluminación completa, junto con los medios hábiles cultivar la sabiduría que no conceptualiza las 3 esferas es la práctica de los bodhisattvas. Aquí habla también un poco más adelante de que todas las perfecciones deben estar acompañadas por la perfección de la sabiduría. El 32. Si por influencia de los engaños comentamos las faltas de otros bodhisattvas, nosotros mismos degeneraremos. Por lo tanto, no mencionar las faltas de quienes han ingresado al camino Mahayana es la práctica de los bodhisattvas.
Por ganancia y respeto rivalizamos entre nosotros y las actividades de escuchar, reflexionar y meditar declinan. Por esta razón, abandonar el apego hacia familiares, amigos y benefactores es la práctica de los bodhisattvas. Las palabras ásperas perturban la mente de otros y deterioran la conducta del bodhisattva. Por eso, abandonar las palabras rudas que desagradan a los demás es la práctica de los bodhisattvas. También en la 35 habla de destruir los engaños, que es muy importante aplicar los antídotos en contra de los engaños, de las emociones nocivas. Si nos habituamos a las aflicciones, nos será difícil detenerlas con antídotos. Por ello, tomando como armas la memoria y la vigilancia, destruir las aflicciones como el deseo y demás, en cuanto surjan, es la práctica de los bodhisattvas. En suma, allá donde vayamos, hagamos lo que hagamos, preguntémonos cuál es el estado de nuestra mente. Con memoria y vigilancia constantes, realizar el bien ajeno es la práctica de los bodhisattvas. Dedicar los méritos obtenidos a través de estos esfuerzos a iluminarnos mediante la sabiduría libre de las 3 esferas para iluminar el sufrimiento de los seres ilimitados es la práctica de los bodhisattvas. Siguiendo las palabras de los santos, he explicado el sentido expuesto en sutras, tantras y comentarios en estas 37 prácticas de los bodhisattvas, para quienes deseen adiestrarse en el camino de los bodhisattvas. Por ser mi inteligencia corta y mis estudios pocos, carezco de la retórica que complace a los eruditos. Mas como están basadas en sutras y en textos santos, pienso que estas prácticas de los bodhisattvas son equívocas. Aún así, por ser las grandiosas conductas de los bodhisattvas difíciles de medir para alguien de intelecto inferior como yo, pido a los maestros genuinos que tenga paciencia con mis faltas, contradicciones, incoherencia y demás. He visto en algún lado, me parece que era en un comentario al Uttaratantra, algo parecido a lo que dice aquí en la última estrofa. Y mañana tenemos la iniciación de Avalokitesvara y esto ha sido las enseñanzas preliminares. Y es muy importante que meditéis sobre este texto todos los días, de manera continuada. Hoy hemos dado este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva como prácticas preliminares. Así que lo dejamos ya aquí. Mañana nos veremos para la iniciación de Avalokitesvara. Un mandala de agradecimiento. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura.